Bien, entonces, ¿me escuchan ya? Sí, doctor. Sí. Ok, perfecto. Entonces, seguimos. Estamos aquí ya. A ver. Decíamos la fractura mandibular. Vamos a clasificarla topográficamente. Cuando yo digo distribución topográfica, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Distribución topográfica de las fracturas mandibulares. ¿A qué yo me refiero cuando hablo así? ¿Quién me comenta? Distribución topográfica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me comenta? Vamos a ver. ¿Quién me dice lo que es distribución topográfica? Nadie se atreve. Yané, Milka, Perla, cualquiera, dígame. La ubicación, doctor. Exactamente. La ubicación donde se produce la fractura puede ser en la sínfisis, puede ser en el ángulo, puede ser en el maxilar, puede ser en la sector anterior. O sea, el sitio. Bueno, aquí estamos hablando de las fracturas mandibulares. Exactamente. Vamos a ver ahora. Miren, aquí, este es el diagnóstico. Puede ser aquí. ¿Dónde sería, diríamos, esa fractura? ¿Cómo se llama esa región? Mentoniana. Exacto, sínfisis mandibular mentoniana, exactamente, sector anterior. Míralo ahí se ve claramente a la clínica. Ahí no tenemos radiografía, pero como quiera siempre recordar que hay que hacer radiografía para uno tener mejor información. Muy bien, perfecto. Miren aquí, esta es una fractura ya en el ángulo, vamos a verla ahora. Entonces, esta es una estadística más o menos aproximada de cuáles son las zonas que más se fractura. La zona que más se fractura la mandíbula casi siempre es la rama horizontal. Después el cuello del cóndilo también arriba. Cuando hay golpes en la sínfisis aquí, en el mentón, el cuello del cóndilo, que es la estructura más fina, casi siempre se rompe. Eso no falla. El golpe aquí casi siempre rompe el cóndilo. Fractura alveolar, que a veces puede ser que no haya fractura del hueso, sino fractura dentro alveolar. Fractura de la sínfisis, como vimos ahorita, de la rama ascendente, del ángulo. La apófisis coronoide, esa es la menos frecuente. La apófisis coronoide está adelante, imagínense tú en la rama ascendente, esa es de la menos frecuente. En el cóndilo intracapsular también son bastante infrecuentes. Bien, miren aquí. Esto sería, ¿dónde sería esa fractura ahí? ¿Cómo se llama eso? Eso, ¿dónde está la letra E? ¿Cómo se llama eso? Eso sería ¿qué? El cóndilo, ¿verdad? ¿Y eso? ¿Y eso? El cóndilo mandibular. Y esto aquí, la apófisis coronoide, ¿verdad? Exactamente. Y aquí el ángulo, aquí cuerpo mandibular, y aquí la letra G sería propiamente las fracturas alveolares, porque si se produce una fractura aquí, solamente, no necesariamente está roto el cuerpo mandibular, entonces es una fractura alveolar solamente, o dento alveolar si se rompieron los dientes. Como ustedes ven, esa es una distribución topográfica de la fractura. También se llama, importante, otra, ¿qué quiere decir conminuta? Una fractura conminuta. ¿Qué quiere decir eso? Que está rota En muchos fragmentos, en muchos pedacitos. Exacto. Esta fractura en tallo verde o en leño verde, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Que es en forma de fisura, como de línea. Exactamente. O sea, es una fractura más frecuente en niños, sobre todo, que el hueso es más flexible. Por ejemplo, ¿por qué le llaman esa nomenclatura leño verde o tallo verde? Agarren, por ejemplo, un tallo de lechosa y dóblenlo. Y ustedes verán que el tallo se dobla y no se rompe, los fragmentos se quedan pegados, ¿verdad? Entonces le llaman en tallo verde o en leño verde, porque se rompe, pero los fragmentos se quedan pegados. Eso es, como le digo, es más frecuente en pacientes jóvenes. Fracturas simples, bueno, que se separan. Esto es clase 1, ya estos son otras clasificaciones que no tienen tanta importancia. Ya esto es por la dirección del trazado. Miren aquí. Esto es fractura, le llaman fractura desfavorable, cuando el trazo de fractura tiende a desplazarlo, y fractura favorable. Fíjense aquí el diseño de la fuerza masticatoria van a hacer que lo van a tender, van a inclinarlo que se levante, y aquí el trazo de la fractura va a ser favorable, es decir,
porque por el mismo diseño del trazo de fractura no se va a desplazar. Esas son clasificaciones ya más especializadas, pero para que ustedes vean favorable y desfavorable, y tallo verde o leño verde, eso se refiere ya cuando en pacientes más jóvenes. Mire aquí, es una fractura de la sínfisis, ahí es una fractura, no está tan desplazada, eso quizás hasta con férula se puede estabilizar. Miren aquí, una fractura en la sínfisis, muy bien. Miren ahí, esa fractura en la sínfisis. Ustedes la ven, tuvo inclusive, esa es una fractura abierta o cerrada. Abierta. Exactamente, muy bien. Como ustedes ven, tenía un sangradito ahí en la nariz, pero no tan importante, es una fractura abierta, exactamente. Si uno quiere y tiene posibilidades, puede abrir ahí, profundizar y colocar una mini placa, o si no tiene muchos recursos, con férula. Lo veremos más adelante. Mirenla aquí. Son fracturas abiertas que no están muy desplazadas. Este es, vamos a decir, el caballito de batalla que se emplea cuando la fractura no está muy desplazada, que es lo que se llaman férulas de Eric, un alambre de acero 4-0 y unas gomitas. Vamos a ver, esto es el procedimiento más sencillo cuando la fractura no es muy complicada. Hicimos así, como dijimos, una reducción cerrada. ¿Por qué reducción cerrada? Porque no hay que cortar la piel o la mucosa. Eso es reducción cerrada. Si hubiera necesidad de abrirla porque estuviera muy desplazada, entonces se llama reducción abierta. Férula de Eric, alambre cero, y mira aquí. Esta es quizá el caballito de batalla de todos los días cuando la fractura no está muy desplazada. Estas son las férulas de Eric. Si ustedes se dan cuenta, hay algo a tomar en cuenta que es importante, que puede ser una tontería, pero no es tan tonto. Y es que estos dienticos que tienen la férula de Eric deben ir en el maxilar superior, deben ir hacia arriba, y en el maxilar inferior deben ir hacia abajo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Estos dienticos, fíjense, aquí, 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 deben ir hacia arriba y en el maxilar inferior deben ir hacia abajo. ¿Por qué? Para poder hacer el amarre, doctor. Es exactamente, muy bien. Porque si tú lo pones al revés, si tú pones esto abajo, no puede colocar la tracción, no puede colocar las gomas. Como ustedes ven, otro detallito importante, pero a tomar en cuenta, y es que en el sector, sobre todo hasta los centrales laterales, a veces no es bueno colocar gomas, porque puede ser que si el diente está un poco luxado, un poco flojo, por el mismo overjet, por el mismo override, puede ser que las gomas lo halen y lo saquen un poquito más. Entonces se prefiere solamente, casi siempre de camino hacia atrás, colocar goma para evitar una luxación o que se elongue el diente. Esos son detallitos tontos, pero a tomar en cuenta. Miren aquí, ¿cómo sería esa reducción? ¿Abierta o cerrada? ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Reducción abierta o reducción cerrada? Abierta, doctor. Exactamente. Como ustedes ven, tienen las férulas porque con la férula se garantiza una mejor oclusión, se garantiza más estabilidad de los dientes, pero se colocaron, eso se hizo por dentro de la boca. Afortunadamente, en el sector anterior inferior, se puede trabajar por dentro de la boca, se desplaza la mucosa. Como ustedes ven, se colocaron 2 mini placas de 4 tornillos cada una, eso le da mucha estabilidad, eso prácticamente queda como nuevo, eso no se mueve más nunca. Esas placas y tornillos no hay necesidad de retirarlas, salvo que ocurra alguna complicación, pero eso prácticamente no ocurre. Eso es un material que siempre es titanio, esos tornillos miden aproximadamente 7 a 8 milímetros de profundidad, con eso es suficiente. Esos tornillos de 8 milímetros, eso se mete ahí y cuando ustedes fían eso, no lo mueve nadie. Después eso está ahí fiado y se garantiza. Primero, claro, en esos casos se prefiere lo que se llama la intubación. La anestesia se debe dar por la nariz, meter el tubo por la nariz para que no interfiera con la oclusión. Se hace intubación nasal por aquí, no por la boca, sino por la nariz. Se mete el tubo por aquí. Entonces ya eso garantiza que tú tienes la boca completamente despejada, puedes colocar tu férula y hacer toda la operación que consideres necesaria. Bien. En algún caso que nosotros no tengamos muchas facilidades, nos podemos manejar provisionalmente, ya ustedes haciendo ligadura con alambre, fíjense cómo se estabilizan y más o menos se consigue un alambrado circundental, como dice aquí. Se le da unas vueltas y se estabiliza hasta que fíjense, ajustes intermaxilares
y se estabiliza por lo menos hasta que se pueda hacer, o a veces, si no hay otras condiciones, se deja así. Todo depende como decía alguien, hay que hablar con los bueyes que tenemos. Si tenemos facilidades para una técnica más depurada, la hacemos. Si estamos en un sitio donde no hay otras facilidades, con eso podemos resolver más o menos muchos casos. Reducción abierta, como dijimos ahorita. ¿Qué es reducción abierta? Mírenlo aquí. Este es un diseño, como ustedes ven. Esta es una fractura que está cercana al cuerpo mandibular, la rama. Se hace una incisión submandibular. Cuidado siempre la rama del marginal mandibular del facial. Se diseca, se despega todos los planos. Esta es una técnica ya prácticamente hecha con alambre. Yo le puse con alambre, pero también es tan pronto se reducen. Esa técnica es de un libro de texto que existía cuando yo estudié, pero ya eso no se usa con alambre, se hace con mini placa, pero el principio es el mismo, es hacer la incisión, localizar el foco de fractura, ponerla en sitio, estabilizarla y después cerrar. Es una reducción abierta. Si es así, miren cómo se coloca, con mini placas, doble, eso le da mucho más estabilidad. Miren, era una buena reducción en este modelo 3D, este modelo ya en plástico, que se hace una muy buena reducción y se ve, eso queda totalmente estable. Ahí no hay problema. Miren ahí. Quise traérsela también porque como odontólogo debemos conocer esto que se llama una luxación anterior de mandíbula. Eso es que se le zafó la mandíbula. Esa técnica de reducción se llama como, algunos de ustedes saben cómo se llama. La técnica de reducción de luxación mandibular. Yo no sé cómo se llama, pero la he visto aplicándola, doctor. Exacto, eso se llama eso es la técnica de Nelaton. N-E, así, Nelaton. Nelaton. Se lo voy a escribir en el chat. Esa es la técnica de Nelaton. Ya después, clásicamente se acostumbra en los libros, dice, hacerla de los dos lados, o sea, colocar, anteriormente recomendaban hasta ponerse un anillo en los dedos para evitar que te la fuera a morder, pero lo que se hace es que uno se coloca por fuera de los molares. Yo particularmente he descubierto que es más fácil, oigan esto que les voy a decir, es más fácil entrar primero a un lado, siempre hay uno de los dos lados que entra más fácil y después entrar el otro. A veces pretender entrar los dos al mismo tiempo es más forzoso. Si uno entra a un lado y después pasa el otro. Ocurre, por ejemplo, le voy a poner una situación de la vida real que puede ocurrir. Por ejemplo, un carro bajito, esos carros deportivos que son bajitos, y hay un policía acostado. ¿Cómo ustedes creen que conviene más? ¿Pasarlo las dos ruedas al mismo tiempo o pasar una rueda primero y la otra después? Para evitar que roce abajo, para evitar que sea más fácil. ¿Cómo se En hace? diagonal, doctor, una rueda primero. Exactamente. Entonces, el mismo principio yo lo utilizo en la reducción de las luxaciones temporomandibular precisamente, aunque en los libros clásicos, la técnica de Nelaton dice que se debe hacer en los dos lados al mismo tiempo y subirla, pero si tú subes un lado primero, siempre es más fácil porque hay menos resistencia, tú subes un lado y después sube el otro, la fuerza que se emplea es menor. Esa es la técnica que yo uso, aunque muchos autores, o la mayoría de los autores dicen que la técnica debe ser bilateral, la técnica de Nelaton debe ser bilateral, pero yo uso la técnica unilateral y después lo otro. Si se tienen facilidades, se puede utilizar cuando hay condiciones. Uno le pone un poco de diazepam como relajante, le pone 10 miligramos de diazepam intramuscular y espera un ratico y así la musculatura está más relajada y hay menos molestia. ¿Ustedes me entienden? Eso se puede usar, pero si no, hay que hacerlo así en el momento frío. Lo ideal es hacerlo antes de que pase mucho tiempo, porque ya después hace memoria y da más trabajo. A veces te llaman y uno tiene que hacer la luxación, pero entonces ya es mejor hasta darle un poquito de sedación profunda o darle un poquito de relajación ya con un anestesiólogo. Pero si uno lo hace casi al momento, muchas veces se puede lograr. Después que se hace la reducción de la luxación, es bueno estabilizarlo con un vendaje, colocarle un vendaje para mantenerle estable. Bien, estos son unos elefantitos muy curiosos para uno tener.
Esto es un dibujito muy útil para uno ver, para que establecer como un protocolo. Esto es primero, cuando uno está, esto es una radiografía, de Waters, más o menos, un diseño, el piso de la órbita, la sutura frontomalar, como dijimos ahorita, el arco cigomático. Ustedes lo ven, es un dibujito así, como unos elefantitos. Ah, mira, tú ves, ¿qué usted cree que le produjo a ese pobre hombre? Le produjo quizá una fractura de cóndilo, ¿verdad? Cuando le dio esa patada, y miren, esos golpes ahí casi siempre dan fractura de cóndilo. Le puse ese ejemplo para que se recuerden. Bien, fractura del hueso malar. El diagnóstico, el malar es el que está abajo del piso de la órbita, ¿verdad? Que ustedes, déjame ver, sigue entrando gente. Bien. El diagnóstico clínico, como dijimos ahorita, va a tener parestesia infraorbitaria. Recuérdense que el nervio infraorbitario sale ahí, va a tener edema, se va a inflamar mucho, escalón, cuando lo palpen ahí, van a sentir un escalón. Infraorbitario y frontomalar, hemorragia nasal y asimetría facial. Vamos a ver cómo es. Miren aquí. Generalmente cuando hay fractura de malar, se va a ver un lado, si lo miramos desde abajo, se va a ver un lado más hundido que otro. Aquí, este es un dibujo, pero cuando hay fractura malar se va a ver asimetría. Miren aquí. Este es el trazo de la fractura del hueso malar. Sutura frontomalar y piso de órbita. Eso siempre, porque este hueso se va en bloque hacia aquí. Mírenlo aquí. Esto es su fractura frontomalar. Se palpa, como dijimos ahorita, se palpa con los dedos y se va a sentir un escalón en el reborde. Cuando uno palpa aquí, va a sentir un escalón. De un lado está desigual. Eso es confirmando, claro, en la radiografía uno lo palpa ahí, así, como ustedes ven que estoy haciendo. Míralo ahí. Se agarra así para ver, porque a veces hay otro tipo de fractura que la veremos con más detalle ahorita, que son las fracturas Lefort. También otra característica es la presencia de lo que llaman el ojo negro. Y esto que se llama, ¿cómo se llama eso? Esa acumulación de sangre, ¿ahí cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Coagulación. ¿Qué dice ahí abajo de esa flechita? Equimosis. Equimosis, exactamente. Equimosis porque hematoma. Hay una diferencia muy sutil entre lo que es equimosis y hematoma. El hematoma es acumulación de sangre, o sea, tú sientes sangre que fluctúa, pero el equimosis es simplemente como un infiltrado, una presencia de sangre, un infiltrado, pero que no es tan abundante como para que tú sientas la fluctuación. Se llama equimosis, o sea, es un amoratamiento, se llama equimosis. Recuerden ese término, equimosis. Miren aquí en la tomografía cómo se ve la fractura. Muy bien. Y aquí, ¿qué está fracturado? ¿Qué es eso? Esto es seno maxilar, esto es malar, ¿y esto qué es? Arco cigomático. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Arco cigomático. ¿Y qué ustedes piensan que podía producir una fractura de arco cigomático? ¿Contra quién se enfrenta el arco cigomático? ¿Qué hueso está por ahí cerca que podría crear alguna dificultad, una fractura de arco cigomático? ¿Quién pasa por ahí que se mueve en ese camino? ¿Quién está ahí? Imagínense ustedes, a ver, ¿quién está en ese camino? El temporal. No, espérate, aquí. El temporal está arriba, pero ¿qué tiene que ver? El temporal está más arriba, pero es hacia abajo. Bueno, ¿Quién se? el malar. No, el malar es este. Muy bien. ¿Quién está ahí que se mueve ahí en ese camino, que puede crear problemas? El maxilar superior. El maxilar inferior, la apófisis coronoide. Recuerde que la apófisis coronoide, cuando circula por ahí, cuando se mueve, cuando transita por ahí, posiblemente el paciente tenga dificultad para abrir la boca. El paciente, cuando tiene fractura de arco cigomático, va a tener dificultad para abrir la boca. No en todos los casos, en algunos sí, porque cuando roza el arco cigomático se hunde y el malar entonces no va a poder moverse con libertad porque va a rozar. Esa es una condición de la fractura de arco cigomático que puede ocurrir. Como ustedes ven aquí, esta es una fractura de donde
Quedan 10 minutos, ya ustedes saben, vamos a tratar de llegar. Bien, esto es una fractura del malar, como ustedes ven, la sutura frontomalar y el piso de la órbita. Esto es un dibujito que yo le hice para que ustedes vean. Esto es el arco cigomático hacia atrás. Cuando esto se hunde, aquí el arco cigomático, cuando hay un golpe, a veces el arco cigomático uno se cae arriba y se da en ese punto, se hunde y entonces tiene dificultad para abrir la boca. Miren aquí, esta es la placa que se coloca, se hace una incisión, espérense, una incisión en la sutura frontomalar y se coloca la placa. Miren la fractura, se hace la reducción y se fija con tornillos. Muchas veces, si la fractura no está muy desplazada, con esta fijación solamente es suficiente. Otras veces hay que hacer una incisión aquí, infraorbitaria, y colocar placa aquí. Depende de cada caso. Miren aquí. Aquí se colocó en la sutura frontomalar y se colocó aquí en el piso de la órbita. También era más complicada ya esa fractura, pero bueno. Miren aquí. ¿Cómo es la reducción? También un tipo de reducción para el arco cigomático. Ay, vale, déjame darle hacia atrás. Miren, el arco cigomático se puede reducir entrando por la cola de la ceja. Mire, se puede levantar con una pinza. Es una técnica relativamente sencilla. Se corta la fascia temporal que está aquí y se aborda, inmediatamente uno cae en la fosa temporal y levanta este fragmento. Miren aquí, hasta con una pinza mosquito se levanta ese fragmento, eso se llama la incisión de Gillies, el abordaje de Gillies en la línea de pelo. Y eso no se ve, eso se levanta aquí, se mete por aquí en la fosa temporal y se levantan los fragmentos y se puede colocar algún drenaje para que se mantenga en sitio o muchas veces se queda en sitio sola. La técnica de Gillies, miren aquí. Ustedes ven, se coloca, se mete por la incisión ahí por debajo de la fascia temporal y se levanta el fragmento, dependiendo. Eso era con alambre, pero en incisión en la cola de la ceja, que la vimos ahorita, por eso se hacía con mini placa. Miren aquí. Debe hacer la incisión aquí y si está muy desplazada, se fija también con una plaquita. Aquí muchas veces con esta fijación solamente es suficiente. Todo depende de cada caso de la fractura, del desplazamiento no. Miren una fractura aquí del arco cigomático, la ven ahí. Aquí está bien, esta era una técnica que se usaba para arco cigomático, pero ya se puede ver con las tomografías. Miren ahí, fractura de arco cigomático. Aquí, por aquí se mueve la apófisis coronoide. Cuando la apófisis coronoide se mueve por ahí, a veces no da facilidades para, miren aquí. Ustedes ven, miren, esta es la apófisis coronoide. Si el arco cigomático se hunde, va a crear problemas para la apertura. Miren ahí. Este es el arco cigomático y aquí está la apófisis coronoide que viene rozando muy de cerca. Esto levantando el arco cigomático con un gancho. Ese gancho también es un abordaje sencillo y no hay que hacer, se agarra por debajo y se levanta el arco cigomático sin muchas complicaciones. Todo depende de cada situación. Eso se usaba antes, colocaron el abordaje de Caldwell-Luke, el seno maxilar para fractura de piso de órbita, para levantarlo, pero ya uno hace una incisión directa y coloca mini placa y se estabiliza bien. Fractura de piso de órbita. Eso es estallido en blowout, sobre todo por un pelotazo, un pelotero que le den en la órbita, eso ya es fractura de blowout, de explosión de la órbita. Otra vez la misma herida. La fractura de los huesos nasales se caracteriza por desviación de la línea media, crepitación. Usted sabe lo que es crepitación. Cuando ustedes le hacen así, la agarran y la mueven, usted siente que como una galletica de soda, esa que hace como estrella, eso es crepitación. Desgarro de la mucosa nasal, epistasis. ¿Qué quiere decir epistasis? ¿Qué es eso? Epistaxis. ¿Alguien sabe? Eso quiere decir sangrado nasal. Epistaxis. Edema, bien. Miren aquí cómo se ve la desviación. Bastante torcida está hacia ese lado. La reducción se hace con la pinza de Ash, se levanta,
se levanta a un lado, se levanta el otro. A veces si está muy desplazada, se puede hacer una reducción abierta. Si tiene alguna herida, se hace una incisión en H y se fijan los fragmentos con lo que fuere. Mira, aquí se fija con mini placa. Si viene con esa herida abierta y está muy desplazada, uno lo pone en sitio con la misma mini placa que hacíamos reducción en otros sitios, se hace la reducción abierta. Se coloca una ferrita de yeso para mantenerla y con una pinza bayoneta para hacer el taponamiento. Eso está para hacer taponamiento nasal anterior y posterior. Mírenlo ahí. Es un taponamiento nasal anterior y posterior. Ahí están los dos. Esto se puede hacer hasta con una sonda también. Se infla y es más sencillo. Es un equipo de rayos X muy moderno. Bueno, aquí vamos a ver las fracturas del tercio medio, que son estas, la fractura Lefort. La Lefort 1 es una fractura, quedan 3 minutos, sí. Que mírenla aquí. Esto es prácticamente como si fuera una prótesis. Esa es una fractura Lefort 1. Ustedes la agarran aquí, la movilizan y eso se mueve como si fuera una prótesis superior. Eso se llama fractura Lefort 1. La fractura Lefort 2. Miren aquí. Esto es una pinza para reducir la fractura del Lefort 1 que se mete por la nariz y se saca por la boca cuando está muy hacia atrás. Se puede fijar con mini placa. Mira, la fractura Lefort 2 o fractura piramidal se llama. Miren, así como en los huesos nasales y pasa por la apófisis ascendente del maxilar. Miren aquí, como ustedes ven, esta es una fractura piramidal. Cuando ustedes la agarran aquí abajo, así, lo mueven, toda esa estructura aquí, ustedes ven que se mueven los huesos propios nasales. Y ahí tenemos, es una fractura Lefort 2. Ahora vamos a tener la fractura Lefort 3. Esta es la fractura Lefort 2 todavía, mirenla aquí. Se fija aquí. Se puede fijar aquí, depende. Entonces eso se hacen ya fijaciones intraorales con mini placa en esos puntos. Si es necesario aquí, pero muchas veces con esta fijación aquí, se la fractura Lefort 2. Algunas de estas técnicas que yo tengo era cuando no existían con tanta frecuencia las mini placas, pero como ustedes ven, ya esto se hace con mini placa. Se hace un abordaje, esto se hace con una reducción abierta. Y la fractura Lefort 3, ya que es una fractura, ¿qué dice ahí? Léame a alguien. ¿Quién lee? Milka. Es de dirección anteroposterior, pero de tal magnitud que se separa el macizo facial de la base craneal. Casi siempre esta fractura no es solitaria y la mayoría de las veces tiene un desenlace fatal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Desenlace fatal. Que termina muy mal. Que se mueren la mayoría, casi siempre. O sea, imagínense ustedes, es el cráneo de la cara, o sea, se abre aquí. Ustedes la cara, eso es, mira, cuando yo estaba en el hospital, esa fractura a mí no se me olvida, una Lefort 3, pero esa fue, había un sitio en un restaurante que estaba en un lugar y unos atracadores, oye, le dieron un machetazo aquí, ahí mismo, sí. Y le abrieron el cráneo, óyeme, y yo recién entrado al hospital, cuando vi eso, sangrero y cosas, es una fractura Lefort 3, no se me olvidó nunca ese tipo de fractura, la Lefort 3. Un machetazo aquí, en el mismo medio, como si hubiera sido con puntería, y ¡can! Le dio un machetazo, ahí se abrió el cráneo. Ustedes veían que se abría y se veía la fosa anterior. Uy, por supuesto, ese paciente casi llegando al hospital murió porque fue en la feria, un restaurante de allá. Y cuando lo llevaron, en lo que llegó al Darío Contreras, ya ustedes saben, ese paciente se nos murió prácticamente en el quirófano tratando de controlar el sangrado. Eso, como dice ahí, casi siempre tiene un desenlace fatal. Mírenla ahí. Fíjense, mírenla ahí, ese es el trazo. Tenemos ya menos de un minuto. Mírenla ahí. Estas son otro tipo de fracturas más sencillas, fracturas de la aneloide, ya son fracturas que puede, dependiendo de la dirección y de la magnitud del trauma. A veces nosotros hacíamos